Bienvenidos a este vídeo de apartados 8 kilómetros en el que vamos a hablar sobre disonancia cognitiva. Vamos a ver y explicaremos qué es, cómo se produce, cómo evitarla, quién la descubrió y cuál es su relación con tener un psicópata integrado o normalizado en tu vida. Vamos por partes. Para entender qué es la disonancia cognitiva es imprescindible entender antes qué es la cognición. La palabra cognición viene del latín cognoscere y significa conocer. La cognición es la capacidad que tenemos los seres vivos de procesar la información a partir de tres fuentes: de la percepción, es decir, de los estímulos que nos llegan del mundo exterior a través de los sentidos, del conocimiento adquirido con la experiencia y de nuestras características subjetivas que nos permiten integrar toda esta información para valorar e interpretar el mundo, que es la habilidad que tenemos para asimilar y procesar los datos que nos llegan de diferentes vías, como la percepción, la experiencia y las creencias, para convertirlos después en conocimiento. Y la disonancia cognitiva es la tensión o desarmonía interna entre nuestras cogniciones. Para entenderlo mejor, la disonancia cognitiva es una incomodidad psicológica que sentimos cuando nuestras mentes tienen dos conceptos contradictorios al mismo tiempo. Por ejemplo, debería fumar porque lo disfruto y no debo fumar porque causa cáncer. Tu experiencia te está diciendo que el tabaco te sienta bien, mientras que tu razonamiento lógico te dice que es malo para la salud. Dado el subidón hormonal de serotonina y dopamina que produce el refuerzo intermitente del psicópata, en tu cerebro se han constituido patrones de adicción a un nivel bioquímico, por lo que podemos decir que el psicópata es el tabaco. Es decir, esta disonancia se produce cuando una persona tiene al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto. ¿Pero qué tiene esto que ver con tener un psicópata en tu vida? Muy fácil. En psicopatía lo vemos cuando una víctima de un psicópata justifica comportamientos del psicópata que no son normales, pero que mediante la manipulación que él le aplica consigue convencer a la víctima de que ella lo ha provocado o que él tiene la razón siempre. Hay que tener en cuenta que los psicópatas juegan con la culpabilidad y saben que las personas empáticas podemos sentir remordimientos con cierta facilidad. Así que si algo les ha molestado, por absurdo que nos pueda parecer, conseguirán darle la vuelta a la situación de manera que tú quedes como la que tiene la culpa. Seguro que muchas veces os ha pasado que el psicópata os ha culpado de cosas que parecían absurdas y os ha insistido hasta que finalmente habéis asumido vosotros la culpa sin tenerla. Por ejemplo, un amigo os ha dicho un simple hola y el psicópata, en un ataque de celos infundados, ha conseguido haceros quedar como infieles, solo por un simple hola. En un primer momento tú habrás tratado de explicarle que no tiene sentido lo que está diciendo y de lo que te está acusando, pero ellos tergiversarán la situación hasta haceros creer que vosotros habéis sido demasiado simpáticos con esa otra persona y que realmente os merecéis que el psicópata esté molesto y que se enfade con vosotros. Sobre todo, no debemos confundir la disonancia cognitiva con la dependencia emocional, ya que la disonancia cognitiva es un comportamiento que entra en conflicto con nuestras creencias, es decir, es una especie de autoengaño. Mientras que la dependencia emocional, por otra parte, es más bien el miedo al vacío y soledad que nos provocaría perder una relación por más tóxica que ésta sea y nos hace permitir todo tipo de comportamientos con tal de no perder a esa otra persona. En resumen, la dependencia emocional nos obliga a permitir comportamientos mientras que la disonancia cognitiva nos obliga a justificarlos. Porque, repito, es una especie de autoengaño. Por ejemplo, las víctimas que padecen disonancia cognitiva se dirán a sí mismas frases como: yo tengo la culpa de que él lleve una semana sin llamarme porque le enfadé, cuando en realidad él creó una situación para culpabilizarte en la que tú no tenías culpa ninguna. O también, como no pude quedar con él porque tenía un compromiso, es normal que ahora él se enfade y no me vuelva a decir de quedar nunca más, y yo ahora tengo que irle detrás, cuando lo normal sería que no tuvieras disponibilidad absoluta y que tengas una vida, pero él te ha configurado de tal manera que piensas que siempre tienes que estar disponible para él. O también en las fechas especiales, como cumpleaños o aniversarios, él no estará o tal vez haga como que no se acuerda y él sabe el daño que te hace con eso. No obstante, por la disonancia cognitiva justificarás ese comportamiento y te dirás frases como: no ha podido, tal vez tengo yo la culpa, tal vez yo le molesté con algo que dije, cuando lo normal es hablar las cosas como adultos y si quieres a alguien debes estar el día de su cumpleaños, por ejemplo. Por otra parte, no solo justificarás su comportamiento, porque la disonancia cognitiva también te hará no entender del todo por qué la relación se ha transformado y ha cambiado tanto. Te preguntarás por qué no os veis tanto, por qué ella no te llama tanto, por qué no se interesa o por qué ella no actúa como en el love bombing. Y es aquí cuando la disonancia cognitiva entra en acción y piensas: es imposible que sea un psicópata con todo lo que me demostró en aquella época dorada.
En cualquier caso, la manipulación de los psicópatas consigue programar a tu cerebro para que actúes en el beneficio de él, aunque eso te perjudique a ti. Y justamente el otro día leí una frase en una publicación sobre psicopatía y disonancia cognitiva que decía: es como vivir decidiendo en tu contra, pero siempre a su favor. El psicópata sabe que padeces disonancia cognitiva, seguramente no con ese nombre, pero él sabe perfectamente que te das cuenta de que él no te conviene, por eso de vez en cuando tiene que darte algún caramelito para mantenerte. Es decir, si por él fuera ni te llamaría, ni te escribiría, ni te iría a ver, pero sabe que lo tiene que hacer porque si no puedes perder interés en él, puedes superarle o incluso podrías darte cuenta de que estás mejor sin él. Eso él lo sabe, porque en el fondo más profundo de su ser sabe lo poco que vale. Él te llama y te escribe como quien va a trabajar o como quien va a comprar. Es una especie de obligación que le permite mantener su ciclo de abuso. No pienses que él realmente se preocupa por ti. Fíjate que en sus primeros mensajes siempre te pondrá una pregunta. Seguramente sea un buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿O qué tal el trabajo? ¿O me puedes hacer un favor? Solo lo hace para presionarte a contestar. Y por supuesto, para conocer la magnitud del poder y control que tiene sobre ti. Hacerte una pregunta te compromete a responder. Por miedo a que se enfade, por miedo a que no te escriba más, por educación o por tus propios valores. Si él realmente se preocupara por ti, y esto piénsalo, ni te aplicaría la ley del hielo, ni te faltaría el respeto y por supuesto sería capaz de responsabilizarse de sus actos cuando te hace daño y sería capaz también de disculparse. Sobre quién la descubrió, la disonancia cognitiva es un término psicológico que lo conocimos por primera vez en el año 1957 cuando el psicólogo estadounidense Leon Festinger lo detalló en su libro Teoría de la disonancia cognitiva. En su teoría explica que las personas tenemos una fuerte necesidad de asegurar que nuestras creencias internas, actitudes y conductas son coherentes entre sí. Cuando el ser humano percibe una incoherencia entre sus creencias y su comportamiento, se esfuerza en evitar este conflicto para que no le arrastre a la falta de armonía interior. Sobre cómo se produce, es muy importante destacar que la disonancia cognitiva solo se puede producir cuando los sujetos tienen libertad de elección al realizar una conducta. Nunca se producirá disonancia cognitiva si la persona se siente obligada o forzada a hacer algo en contra de su voluntad. No obstante, una parte de su cerebro está secuestrada por esta disonancia. Respecto a si tiene cura la disonancia cognitiva, sí, tiene cura, es un trabajo muy duro, pero la tiene, y lo deseable sería contar con un buen terapeuta. Aunque somos conscientes de que no siempre es posible porque no todo el mundo se lo puede permitir y no todo el mundo tiene los recursos necesarios. Por eso os quiero dar las claves para que puedas ayudarte a ti mismo. En primer lugar, desde Apartados 8 kilómetros creemos que el método más efectivo para salir de la disonancia cognitiva cuando no es posible el contacto cero es el método asumir y evitar. Asumir, por un lado, que tu cerebro no funciona igual que siempre porque él lo ha programado y evitar que te lo siga programando. Para ello es importante que siempre que sea posible evites entrar en conversaciones largas con el psicópata. Ellos solo crean más disonancia cognitiva. Si no es posible el contacto cero, intenta hablar lo mínimo con él. Cuanto más cortas sean las conversaciones con un psicópata, más improbable será que te destroce con sus palabras y que le dé la vuelta a la situación. Sé que suena muy fácil decirlo y que es muy difícil hacerlo, pero ya verás como si lo aplicas durante solo una semana verás resultados rápidamente porque la disonancia cognitiva se refuerza constantemente recibiendo los estímulos del psicópata. Es decir, él alimenta tu disonancia cognitiva cada vez que habláis, por eso es tan importante hablar lo mínimo. Por otra parte, dedícate 5 minutos al día para reflexionar sobre estas preguntas. ¿En qué momento de tu vida te has sentido más feliz? ¿En qué momento de tu vida te has sentido más realizado? ¿Y en qué momento de tu vida te has sentido más orgulloso? Y ahora di, ¿qué hacías para sentirte de esa forma? Te pueden parecer unas preguntas muy simples, pero en el fondo estarás indagando en tu propia coherencia. No a todos nos hace felices lo mismo, pero sí podemos saber qué tienes en tu memoria como algo que te hizo sentir bien y con eso ya damos un paso muy importante para acercarnos a algo que te puede ayudar a estar en armonía. Por otra parte, la psicología clínica recomienda varios métodos para evitar la disonancia cognitiva, como por ejemplo añadir nuevos elementos cognitivos que sean coherentes con nuestra conducta, dar más valor a las creencias que apoyan la conducta que elegimos o ignorar incluso la disonancia y negarse a aceptarla. De hecho, es muy importante que las víctimas en el proceso de desvincularse del psicópata y batallar con esta disonancia cognitiva vuelvan a encontrar hábitos que tenían antes de esta relación, para volver a sentirse como eran ellas antes de estar con él. Es decir, si por ejemplo tú antes de estar con el psicópata tocabas el piano, es importante que vuelvas a tomar clases, vuelvas a invertir tiempo en cosas que antes hacías y que dejaste de hacer por estar con él. Y eso te hará volver a sentirte más fuerte y a sentirte como eras tú. Y por último añadiré uno más que para mí es el más importante y es asumir que nuestra percepción está fallando y pedir ayuda, pedir apoyo.
Seguramente durante tu relación muchas veces lo comentaste con alguna hermana, una amiga, las cosas que él te hacía y ellas te decían que no era normal. Te decían que eran conscientes de que lo que te estaba haciendo tú lo estabas aceptando, pero no era para nada normal. Y por eso el apoyo externo es tan importante, porque ellos desde el exterior lo ven todo con mucha más objetividad. Muchas veces el psicópata ha logrado eliminar estas relaciones que teníamos, nos ha alejado de nuestra familia o nos ha alejado de nuestros amigos. Por eso es tan importante volver a intentar retomar el contacto con esas personas, disculparse si es necesario, hablar con esa amiga y decirle: mira, siento no haberte creído, siento haber sido tan tonta, decirlo como queráis, pero decirlo para volver a retomar esas relaciones que tuvisteis previamente, porque las habéis perdido por culpa del psicópata, porque él veía una amenaza en esas personas y sabía que esas personas os podían advertir de sus maldades. Sé que es difícil, pero nunca es tarde para recuperar relaciones con personas que nos han querido y que se han preocupado por nosotros. Vuelvo a recordar una vez más que muchos psicólogos te dirán que el problema lo tienes tú, que eres dependiente emocional o que tienes una baja autoestima, y tienes que tener muy claro, la disonancia cognitiva es una alteración de nuestra percepción del entorno diferente a lo que es tener una baja autoestima. Es decir, es posible que se junten los dos fenómenos, que tengas una baja autoestima y que sufras la disonancia cognitiva. No obstante, por mucho que tú refuerces tu autoestima, debes entender que la coherencia que necesitas para evitar la disonancia cognitiva necesitará mucha más inversión que lo que se emplearía en reforzar una autoestima baja. En cualquier caso, asume que el cerebro de una víctima de un psicópata no funciona bien porque ellos lo han cableado a su antojo. Es importante que busques dentro de tu coherencia y hagas todo lo posible por alejarte de esa persona que es una fuente de manipulación. La semana que viene tendremos en el canal de Apartados 8 kilómetros un vídeo sobre el refuerzo intermitente, así que no olvides suscribirte. Muchas gracias por verme, nos vemos muy pronto en Apartados 8 kilómetros. You were always on my